Hoy es nuestra primera lección de nuestro curso, La Ley y el Evangelio. Comencemos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de la Santa Escritura, para que podamos aprender acerca de tu gran amor para nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas esta clase a todos los que están participando en ella. Envíe tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, sesión exitosa. Vamos a querer Amén. escuchar el tiempo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aprovechando el tiempo aquí para estudiar. Que vengan preparados. Antes de cada lección, les voy a compartir una tarea. No es larga, no es grande, pero es importante. Que vean los videos, que hagan las lecturas, que contesten las preguntas. No es necesario enviarme sus respuestas, pero siempre las vamos a repasar aquí en la clase. Otra cosa que es importante es ser puntuales y respetar el tiempo de otros. Entonces, queremos sí hablar, pero no, y participar, pero llegando tarde y hablar y no respetando el tiempo de los demás, es algo que no queremos hacer. Sabemos que en este mundo a veces cosas pasan y hay personas que van a llegar tarde. De vez en cuando está bien, pero queremos hacer todo posible para llegar a tiempo. Otra cosa, queremos escuchar y esperar el turno para hablar. Los que han hecho eso antes saben que hay una manito que pueden levantar. Voy a hacer todo posible para llamarles por nombre cuando levanten las manos. Si no saben cómo hacerlo, está bien, si pueden, pero con calma y tranquilidad, por favor. Contesten las preguntas, pero en su turno, si otra persona está hablando, dejan su micrófono apagado para escuchar lo que nos diga. Y la última cosa ya es que en el grupo de WhatsApp vamos a querer solamente poner lo que tiene que ver con el curso. Hemos visto unas preguntas y está bien, por eso tenemos el grupo. Si una persona tiene la pregunta, es muy probable que hay otros que tienen la misma pregunta. Usamos ese grupo para hablar de la clase, pero no para hablar de otros temas, otras cosas, enviar fotos y imágenes y todo eso. Vamos a dejarlo para el uso del grupo. Eso es como, bajo el favor de Dios, tengamos sesiones exitosas. Ustedes hay unas personas aquí que han tomado varios cursos con nosotros y hay otros que apenas están empezando. En primer lugar, damos una bienvenida especial a los que están empezando. Este camino con nosotros es nuestro privilegio, proveer estos cursos. Cada curso basado en la palabra de Dios, pero cada uno tiene sus propios temas. Hay 6 cursos que tienen que ver con la Biblia en el sentido de las historias bíblicas, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. También hay cursos bajo el tema Las enseñanzas de Jesús. Este curso aquí, Ley y Evangelio, tiene que ver con las enseñanzas de Jesús, en que hablamos de temas como bautismo, como en este curso la ley, los 10 mandamientos, sobre qué es el Evangelio y cosas así como temas. Hay otros 2 cursos que se llaman Identificación Espiritual y Legalismo, donde hablamos de las similitudes y diferencias entre iglesias cristianas. Vamos a hablar de cuál debe ser nuestra identidad espiritual. Y siempre examinando lo que dicen las escrituras. Y también hay cursos bajo el tema La Palabra Crece. Hablamos del crecimiento del Espíritu, de la palabra por la obra del Espíritu Santo dentro del creyente. Hablamos de la vida cristiana en esos cursos y también sobre el evangelismo. Las personas que ya saben
del programa saben que hay un expediente académico que cada persona puede recibir para saber de su progreso en el programa, pero no es necesario tomar estos cursos en orden. Cada persona puede empezar con las personas que le atrae la atención. Y aquí estamos para servirles. Nunca vamos a cobrarles. Tenemos la bendición de ofrendas de iglesias en otras partes del mundo que apoyan a este esfuerzo de Academia Cristo con sus ofrendas, porque el amor de Cristo es su llamado. Entonces, por el amor de Cristo, ellos quieren compartir el mismo amor con el mundo. Entonces, por eso nos apoyan para poder ofrecer a ustedes estos cursos sin cobrar nada. Y nunca vamos a cobrar a ustedes por lo que reciben aquí en el programa. Bueno, sobre el programa o sobre las normas del curso, ¿hay preguntas o dudas? Son muchos, pero no tienen mucho que decir. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, adelante. Lo que quería saber era, o sea, uno puede tomar varios cursos en la academia, pero hay un límite de cursos y si una vez hecho todos los cursos, uno obtiene algún certificado, no sé, algo que le reconozca a uno que uno sí estuvo en los cursos y que por lo menos uno hizo la tarea, por decirlo así. Sí, entonces, pregunta buena, José, gracias. Entonces, para cada curso, una persona después de terminarlo puede descargar un certificado. Cuando uno termine todos los cursos, hay 13 cursos aquí en Discipulado 1 de nuestro programa. Cuando uno termina, recibe un certificado especial que muestra que una persona ha terminado todos los cursos del nivel. Ok, profesor. ¿Y dónde puede descargar uno los certificados? Porque... Bueno, ponerse en contacto con nuestro director académico que se llama profesor Nathan Schulte, y él le podría ayudar. Y si no tiene su contacto, póngase en contacto conmigo después y después de la clase y yo le doy el número de él, porque él siempre está disponible para ayudar. Ok, profesor. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Edith. Mi pregunta, pastor, es la siguiente. Yo es primera vez que estoy en este curso. Voy a ver el curso en la mañana y en la noche, pero hay un pero que es que a veces me toca ir al médico, odontología. Entonces, esa clase que dan en la mañana es la misma de la noche. Sí, entonces es el mismo contenido, entonces la misma enseñanza, el mismo tema, la que damos 2 veces al día. Vamos una vez en la mañana y otra vez en la noche. Entonces, Edith, si quisiera venir una vez como el martes en la mañana y después el jueves en la noche, está bien, que sea bienvenida a los dos. Ok. Otra cosa le pregunto es, ¿cuánto tiempo dura el curso o los cursos que ustedes dictan? Pregunta muy buena, Edith. Cada curso dura entre 8 y 10 lecciones. Al final de cada curso, y igual con este curso, hay un proyecto final que van a entregar para terminar bien el curso, para repasar lo estudiado. Listo. Bueno, muchas gracias, pastor. De nada, Edith. Preguntas buenas. Gracias. Gracias a usted. Ok. Y muchas gracias a todos ustedes. Aunque hay personas nuevas aquí, gracias con 33 personas. A veces hay un
hay mucho ruido en la clase, pero ustedes están siguiendo nuestras normas muy bien, con los micrófonos apagados, y lo agradezco mucho. Es mucho más fácil escuchar que escuchar lo que dicen nuestros compañeros. Gracias por ser atentos a las normas. Muy bien, ok. Seguimos adelante ahora con el repaso. Entonces vamos a repasar ahora lo que estudiaron ustedes en las preguntas que compartí con ustedes en el grupo sobre el video. ¿Quién nos puede decir qué es un catecismo? El protector de la otra. Sí. Un catecismo, perdón, Sí, Edith, adelante. un catecismo es una herramienta que nos ayuda a conocer más de la palabra de Dios. Es una herramienta. Sí, gracias, Edith. Modesto, por favor. Gracias, pastor. Bueno, yo lo investigué y me dice que es un libro de instrucción elemental que contiene la doctrina cristiana, escrito en forma de preguntas y respuestas. Bien, Es sí, lo que es un gracias. catecismo. Gracias, Modesto. Bueno, gracias, Modesto. Gracias, Edith. María Espinosa, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches, pastor. Aprovecho también de saludarle porque no fui nombrada anteriormente, así que voy a aprovechar de presentarme también. Perdón, María Espinosa. Bienvenida. Amén. Mi nombre es María Espinosa, soy de Chile y soy casada y tengo 3 hijos. ¿Ya? Amén. Y mi Amén, respuesta, gracias. Bienvenida. gracias. Y mi respuesta, para mí, el catecismo es un libro de tradiciones humanas, es una herramienta para la enseñanza, en el caso del catecismo luterano, basada en la Biblia. Ok, gracias, María. Entonces, vamos a ver que, bueno, es cierto, y veo las otras manos y no vamos a poder escuchar de todos, pero gracias. Respuestas buenas. No vamos a decir nunca que todos los catecismos son buenos o todas partes de todos los catecismos son buenos, ¿verdad? Un catecismo es bueno si enseña lo que la Biblia tiene, ¿verdad? Es una herramienta que nos puede ayudar. Si dice algo que no está de acuerdo con la Biblia, no vale nada, pero nos puede ayudar, nos puede ser una herramienta, como dijeron, para ayudarnos, ¿verdad? A estudiar la Biblia. Nosotros en la Academia de Cristo usamos lo que es el Catecismo Menor de Martín Lutero, pero creemos que no en el catecismo, pero creemos que es una explicación y resumen correcta de las enseñanzas principales de la Biblia. Entonces, solamente está disponible digitalmente. Si quieren profundizar los temas de la clase, hay un libro más en nuestro sitio de web que podrían usar. Pero ¿qué es? Es una explicación. Solamente tiene el tema. Este es el primer mandamiento. Y después tienen los pasajes que tienen que ver con el primer mandamiento. Entonces solamente le da los pasajes para estudiar la palabra de Dios. Por eso es una herramienta. Bueno, seguimos adelante. Pregunta, sí es sencilla, pero es tan importante, tan clave. ¿Palabra de quién es la Biblia? Es sencilla, pero hay que enfatizarla. Joaquín, por favor. Sí, pastor. ¿De quién es la palabra en la Biblia? Segunda de Timoteo 3:16 nos recuerda de que la Biblia dice claramente que es inspiración de Dios. Fueron los hombres humanamente los que la escribieron, pero fue Dios. Sí, entonces, sí, no, pensamos que es palabra de Dios, ¿verdad? Edith, ¿qué iba a decir?
La Biblia es la palabra de Dios que nos Sí. instruye y nos corrige para la buena obra. Excelente. Gracias, Edith. Palabra de Dios. Y bueno, pensamos que bueno, Dios no, nos utilizó a Joaquín la palabra humanamente. Sí, Dios utilizó seres humanos para escribir con sus manos, pero hay un solo autor, ¿verdad? Que es Dios. Bien. Gracias, Edith. Gracias, Joaquín. Una persona más. ¿Qué iba a decir Vera? Le doy la palabra. Vera. Pastor, yo busqué, dice, la Biblia es la palabra de Dios, como dijeron todos los hermanos, porque antes la vida ha sido palabra de Dios, pero también no podemos dejar de ver que la Biblia es también palabra de hombre, inspirada por hombres. Bueno, entonces les quisiera compartir un versículo bíblico. Gracias, Vera. Entonces, eso es lo que dice en 2 de Pedro 2, no, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos que aunque fue escrito en un cierto sentido por los seres humanos, es bajo el control del Espíritu Santo. Escuchamos la palabra inspiración, o es en 2 de Timoteo 3:15, habla de que la escritura es inspirada. Significa que el Espíritu Santo respiró y los hombres escribieron, ¿verdad? Usando, sí, la mano y las circunstancias de ellos. Pensamos en las cartas de San Pablo, donde habla de sus circunstancias, pero es palabra de Dios todavía, es el autor. Bien. Otra pregunta muy clave. ¿Cuál es el punto principal de la Biblia? ¿Cuál es el punto principal? Otra vez invitamos a cualquier persona a participar. Hola. Aracelis, por favor. ¿Cuál es el punto principal de la Biblia? Es aprender de Jesús, mostrarnos que Él es nuestro Salvador. Muy bien dicho, Aracelis. Mostrar que Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Bueno, la Biblia es un libro cristocéntrico. Y bien, muy bien dicho, muy bien dicho. ¿Algo que agregar a Francisco Portillo, por favor? Sí, mi hermano, el punto principal de la Biblia es, su propósito principal es enseñarnos el camino a la salvación, solo por gracia y a través de la fe en Jesucristo. Bien dicho también. Muchas gracias, Francisco. Solo por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Bien dicho. Gracias. Y una persona más, Modesto, por favor. Modesto. Sigas, pastor. Dice que también la Biblia, también, así como es útil para enseñar, también dice que también es útil para redarguir, también para corregir y para instruir en justicia. Bien. Palabras de 2 de Timoteo 3:16. Gracias, Modesto. Creo, bueno, vamos a escuchar unas más voces. Ana iba a comentar. Sí, buenas noches. Dice, ¿cuál es el punto principal de la Biblia? Dice, es el núcleo central de su mensaje de la muerte y resurrección de Jesús. Muy bien, gracias, Ana. Y sí, bien dicho, la muerte es la historia central, ¿verdad? Lo que pasó a Jesucristo para nuestra salvación. Gracias, Ana. Y ahora una persona más. Javier Rivas, por favor. Javier. Sí, siguiendo pues por la misma línea, algo que tengo claro es que si Jesús no hubiese muerto y no hubiese resucitado,
digamos que este espacio, el cual estamos compartiendo hoy aquí, no tendría sentido, ¿no? Sí, o sea, sería en vano. Para Sí. mí, el punto principal es eso, ¿no? Como eso que el Señor hizo por nosotros y que nos muestra en la palabra, que nos muestra en la Biblia, es lo que hoy pues nos está motivando como a aprender más de Él, a conocerlo, para así mismo nosotros llevar pues como un estilo de vida conforme a lo que Él quiere, pues, que está establecido ahí mismo en la Biblia, ¿vale? Es como mi apreciación. Gracias, Javier. Y bien dicho, estamos aquí en vano si Dios no murió y resucitó. Entonces, la Biblia sí tiene, bueno, cosas muy buenas para nuestras vidas en esta tierra, pero el punto principal es la salvación eterna que tenemos en Cristo Jesús, hecha por su vida, muerte y resurrección. Muchas gracias, Javier. Ok, hasta allá. Gracias a los demás que tienen las manos y sé que hay otros que tienen deseo de hablar, pero vamos a seguir adelante. Sencillamente tenemos una relación rota con Dios a través de nuestro pecado. Lo vemos en Romanos 3:23, Romanos 6:23, donde dice que todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Y que, bueno, no es un problema, ¿verdad? Pero la Biblia nos da la solución, la gran solución, que es Cristo Jesús, que Dios arregló el problema y con la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Como dice, ya mencionamos una vez el pasaje, ahí está, que es de 2 de Timoteo 3:15, las Sagradas Escrituras, que es su propósito, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces es la bendición. Otro pasaje, si quisiera apuntar un pasaje que habla muy, muy directamente sobre el punto principal de la Biblia, pueden también ver Juan 20, versículo 30 y 31, que habla de ese propósito de la Biblia. Escuchamos el mismo autor que el autor Dios por el escritor Juan del Evangelio, diciéndonos por qué están escritas las palabras del libro, que para que creamos en Jesús como nuestro Salvador. Bien, ok, seguimos adelante. Otra pregunta, repasando lo estudiado en el video. ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque sencillamente no existe la hoja donde escribieron los escritores que Dios utilizó. ¿Por qué podemos seguir confiando aunque no tenemos la copia original, lo que escribieron con sus propias manos? Hola, pastor Elías. Elías, adelante, por favor. La palabra de Dios es palabra viva y poderosa, no hace falta escudriñar todos los días y orar, pedir sabiduría del Señor. Para mí es eso, ¿no? Y gracias. Exactamente, Elías. Entonces, tan importante es la palabra de Dios, que Dios en su sabiduría lo preservó para nosotros. Sí, gracias, Elías. Déjame ver, José Guadalupe iba a comentar. Sí, pastor, debemos confiar en las escrituras porque no tiene ningún margen de error. Lo que se dice en el Antiguo Testamento se confirma en el Nuevo y todo concuerda sin ningún error. Entonces es el poder de Dios. Así es, amén. Gracias, José Guadalupe. Está de acuerdo, el Antiguo Testamento está de acuerdo con el Nuevo Testamento. Confianza. Entonces, Dios en su sabiduría, creo que decidió no preservar la hoja original tras los siglos, porque Él sabe cómo es el ser humano. Él quiere que prestamos atención al mensaje
y no adorar a la hoja de papel, ¿verdad? Entonces Dios en su sabiduría decidió darnos copias, pero son de confianza. Como nos mencionó el video, que hay varias copias que tenemos, pero vemos que el contenido es igual. Entonces Dios en su sabiduría, ¿por qué? Porque por lo que vemos en la palabra, que Dios preserva su palabra para nuestro bien, que no hay diferencias entre las copias, y también pensamos en Isaías 40, versículo 8, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Bueno, veo unas manos. Lo que vamos a hacer es, porque ya estamos acercándonos al final de nuestra hora, pero pasamos mucho tiempo con los saludos, que es algo bueno. Vamos a seguir adelante. Y si hay algo de que quisieran hablar más, después de la oración, después de la despedida, me voy a quedar. Entonces, si desean quedarse para aclarar una duda, hacer un comentario con otras personas que quisieran también quedarse, voy a estar aquí después de la despedida. Vamos a tener más tiempo en las lecciones que siguen para estudiar más, porque sí, porque estamos, bueno, no vamos a tomar tanto tiempo en la lectura. Unas cosas antes de despedirse que quisiera mencionar. Es muy importante enfatizar este punto, que a través de la inspiración del Espíritu Santo, cada palabra de Dios, de la Biblia, es exactamente como Dios la quería comunicar. Entonces, Dios en su sabiduría nos comunicó exactamente lo que Él desea que sepamos a través de la Biblia. Otra cosa, no tengan miedo de hacer preguntas, porque algo que puede ser un poco difícil es entender lo que son las traducciones. Sabemos que los idiomas originales de la Biblia son hebreo y griego. Bueno, no todo el mundo habla de esos idiomas, entonces ha sido traducido la Biblia para nuestro bien. Tenemos la famosa Reina Valera 60. En nuestro programa utilizamos la Reina Valera contemporánea. Hay también versión que es de confianza, que se llama Dios habla hoy, y varios otros. Y nosotros podemos usar las traducciones para nuestro bien, para ver lo que es para ver lo que un traductor ha puesto el mensaje en nuestro idioma actual. Entonces, puede ayudar a nuestro estudio checar más de una sola traducción si estamos estudiando profundamente una parte de la Biblia. Otra cosa, que si queremos entender lo que estamos estudiando, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a querer examinar las secciones alrededor, o decimos el contexto, y usar unas preguntas que podemos usar. ¿Qué tipo de libros estamos estudiando? Sabemos que hay varios tipos de libros en la misma Biblia. Hay unos libros que fueron originalmente escritos como cartas. Hay otros que son libros históricos. Hay otros que fueron escritos como libros de canciones y poesía, como proverbios o como los salmos. Entonces nosotros examinamos qué tipo de libro tengo. Si estoy leyendo los salmos, entiendo que es poesía inspirada por Dios, pero poesía de todas formas, ¿verdad? Entonces nos ayuda, porque a veces en la poesía Dios utiliza palabras más simbólicas y son palabras que pueden hacer comparaciones, y sencillamente es otra forma de escribir. El flujo de pensamiento, es decir, que a veces
uno puede como caerse en muchos problemas a sacar pasajes y versículos fuera de su contexto, fuera del flujo del pensamiento en el contexto de la Biblia. En que entonces, para entender bien lo que dice un versículo, vamos a querer leer todo el capítulo, ¿verdad? Todo lo que está pasando allá, todo lo que viene antes y después. Otra cosa, el propósito original del autor. A veces leemos las profecías del Antiguo Testamento y recordamos, a veces Dios, quien es el autor, utiliza una parte de la Biblia para ayudar a personas a entender, ¿verdad? A entender que venía un juicio específicamente para ellos en ese tiempo. Entonces vamos a querer recordar el propósito original del autor, de Dios en ese entonces. Bien, y también un principio de interpretación bíblica. El primer principio es que la Biblia interpreta a sí misma. Entonces, un gran ejemplo siempre es el libro de Apocalipsis, parte de la palabra inspirada de Dios por el Espíritu Santo, pero también tiene muchos símbolos, muchos números, muchas imágenes, dragones y monstruos y todas esas cosas que están pasando. ¿Cómo los entendemos? La escritura se interpreta a sí misma. Entonces vamos a las partes más sencillas, más claras de la Biblia para ayudarnos con las partes más difíciles, como Jesucristo en Mateo 24 y 25 habla de los mismos temas del libro de Apocalipsis, pero usando palabras más sencillas. Entonces usamos esas partes para ayudarnos a entender lo que dice en Apocalipsis. Y bueno, es un principio de interpretación bíblica. De todas formas, pensando en la Biblia, vamos a ver que es como permanecemos en Cristo Jesús. Las palabras en la pantalla son palabras de Jesucristo en Juan 15, casi al final de su ministerio, hablando a sus discípulos de cómo iban a permanecer en Él cuando Él no iba a estar con ellos visiblemente. ¿Y qué dice Él? Él desea que permanecemos en Él, y cómo lo hacemos hoy en día es por la palabra de Dios. Bien. Ok. Vamos a tomar una o dos respuestas a esta pregunta y una pregunta más. Es difícil, ¿verdad? ¿Cómo respondería alguien que dice, esa es solamente su interpretación cuando expresa una verdad bíblica? ¿Cómo contestamos? ¿Cómo contestamos a personas que dicen, tratamos de mostrarle algo de la palabra de Dios y ellos dicen, eso es tu interpretación nada más? ¿Y qué vamos a decir nosotros? Déjame ver, veo unos manitos. Vamos con Joaquín, por favor. Joaquín Alonso. Sí, pastor. Teniendo en cuenta la cita que usted mencionó en la carta que Pedro escribe, creo que cuando Pedro da esa aclaración, estaba en su mente, lógicamente guiado por el Espíritu Santo, en aquellas contradicciones que iban a venir, y por esa razón, claramente Pedro dice, ninguna interpretación es de carácter privado propio. Es importante saber el texto, el contexto y el antes de texto. Y cuando de pronto hay un texto que parece ser oscuro, lo que teológicamente se le llama como oscuro, debe de ser pasado por un filtro, y es la Biblia en general. Por decirse algo, tomamos algún pasaje en el libro de Isaías donde el profeta dice de que él llevó nuestras enfermedades.
Muchas veces he escuchado, muchas veces nosotros lo hemos hecho creyendo de que esas enfermedades se está refiriendo a enfermedades físicas, que por lo tanto ningún creyente puede permanecer enfermo, porque si está enfermo, está en pecado. Hago la aclaración, abro comillas, interpretaciones que he escuchado. Pero ¿cómo lo interpretó Pedro? Pedro lo interpretó a esa enfermedad, fue una enfermedad más que todo espiritual. Entonces es una forma de pronto de uno poder responder, saber desde dónde viene la profecía y a dónde la Biblia está apoyando esa interpretación que uno está presentando en ese momento. Excelente ejemplo, Joaquín, de usar fuera del contexto, porque está hablando de llevar nuestro pecado, de pagar el precio de nuestra paz, ¿verdad? En Isaías 53 no está hablando de una enfermedad física. Muy buen ejemplo. Muchas gracias, Joaquín. Entonces nosotros usamos la Biblia en general. A mí me gusta esa frase. Y también recordamos ¿qué es lo que dice la Biblia de sí misma? Que es en Salmo 116, versículo 105, que es luz para nuestro camino y lumbrera para nuestros pies. Entonces la Biblia es clara. Dios es capaz de darnos una Biblia clara. Entonces nosotros confiamos en la claridad de las escrituras por el poder de Dios. En esta situación, lo que no queremos hacer es discutir, ¿verdad? Con gritos y todo eso. Vamos a querer hablar con amor, hacer preguntas. ¿Y por qué creen esto? Eso va a hacer que la persona piensa. Escuchar lo que dicen, sembrar semillas, porque sabemos que el Espíritu Santo obra en la palabra de Dios, que la palabra de Dios misma es poderosa, ¿verdad? Como dice en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Entonces, el poder está aquí. El video utiliza el ejemplo del león suelto, ¿verdad? Vamos a querer dejar que el león, que es la Biblia, defiende a sí misma. Vamos a usar la palabra de Dios. Bien. Ok, eso es vamos a querer tener esa actitud. Otra cosa que enfatizar, la Biblia no decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso sería cierto si nosotros podemos escoger partes de la Biblia que son palabra de Dios y otras partes dejar al lado. No es nuestro derecho escoger las partes que queremos seguir, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Es infalible, que no hay errores. Pensamos en una oración de Jesucristo, hablando de su Padre Celestial en Juan 16, donde dice, santifícalos con la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, sin excepciones, ¿verdad? La palabra es la verdad. No es nuestro lugar escoger las partes que queremos tomar en serio y dejar al lado de lo demás, porque la palabra de Dios es la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, yo sé que pueden ser otros comentarios, pero vamos a tratar de terminar más o menos a tiempo. Otra cosa que es importante es la verdad absoluta. Muchos no creen en la verdad absoluta, piensan que cada persona tiene su propia verdad. Jesucristo no está de acuerdo. Jesucristo, hay un famoso dicho que es que hay muchos caminos y hay un solo Dios. Jesucristo dice que no, la palabra es la verdad. Y también Jesucristo dice en otro pasaje que Él es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad. Jesucristo nos da lo que es la verdad. Bien, ok. Y perdón, sé que ya vamos rápido.
Otra vez les digo, si alguien quisiera quedarse para hablar de estos temas después, con mucho gusto voy a quedarme también. Otra última pregunta de la noche. ¿Necesitamos que Dios nos hable directamente? Debemos de esperar que nos hable. Pregunta difícil, importante. Vamos a escuchar de una persona. Y Karen, vamos a escuchar de Karen. Karen. Gracias, pastor. Realmente no tengo algún versículo, pero lo que he aprendido en el tiempo que tengo conociendo de Dios es que si queremos o quiero que me hable Dios, tengo que abrir la Biblia. Para saber que Dios me está hablando, tengo que abrir y leer la Biblia. Y pues si espero a que me hable, pues también he aprendido que nuestro Señor Jesucristo es un caballero y que Él no va a venir a forzarnos. Entonces, yo creo que no debo de esperar, más bien tengo que buscar en la palabra de Dios para entender lo que Él está pidiendo de mí. Bien, muchas gracias, Karen. Y bien dicho, ¿verdad? Dios es capaz de hablar por sueños. Dios es capaz de hablar por voces. Dios es capaz de hablar por visiones. Dios es capaz de hablar por ángeles enviados siendo sus mensajeros especiales. Hay muchos ejemplos en la Biblia de estas cosas. Lo que no vemos en la Biblia es una promesa que Dios va a enviar un ángel a mí, que Dios va a hablar directamente a mí con una visión o en mis sueños o a través de voces que escucho yo. Entonces, no tenemos que esperar o no debemos esperar voces del cielo. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado lo que necesitamos en la Biblia. Nosotros creemos en la suficiencia de las escrituras. En la pregunta anterior hablamos de la claridad de las escrituras. En esta hablamos de la suficiencia de las escrituras. Confiamos que Dios es capaz de darnos todo lo que necesitamos en su palabra. María y Marta están en la ciudad de Betania, donde Marta está haciendo todas las cosas, preparando la comida y todo eso, porque Jesucristo había llegado a su casa. En cambio, María está a los pies de Jesucristo, escuchando su palabra. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Él dice que hay una sola cosa que es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Qué es la cosa necesaria? ¿Qué es la mejor parte? ¿Qué es lo que necesitamos? Es recibir de Dios en su palabra. No es lo que necesitamos como creyentes. Es donde escuchamos la voz de Jesucristo hablando a nosotros también en la palabra de Dios. Y hay claridad. No tenemos que adivinar si es de Dios o no, porque sabemos, porque es cierto, es sólido, es concreto. Tenemos escrito su palabra. Y no hay otra cosa que necesitamos. Entonces, en la palabra es nuestra salvación, es lo que Dios desea para nosotros, ¿verdad? Quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. 1 de Timoteo 2:4. La Biblia tiene la cosa más importante. Se completa ese deseo, como hemos leído, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3. La Biblia no cambiaría nada de lo que Dios no cambiaría nada de lo que ya ha dicho, no contradice a sí mismo. No hace mucho tiempo yo fui a visitar a un estudiante de Academia de Cristo y me llevó a conocer a un pastor que predicaba con lenguas. Yo no entendía lo que decía en lenguas, sencillamente lo que me preocupaba más fue lo que sí entendía.
porque contradecía muchas cosas de la palabra de Dios. Por eso sabía sin duda que las voces, sus lenguas que hablaba no venían de Dios, porque Dios no iba a apoyar un mensaje falso con lenguas del cielo, ¿verdad? Entonces no hay otros mensajes que necesitamos. Si escuchamos algo, ¿cómo sabemos que es de Dios o no? Lo comparamos. Si escuchamos una predicación, un mensaje, una enseñanza, ¿cómo sabemos que es de Dios? Hacemos lo que hacían los de Berea en la lectura de hoy, en Hechos 17. Comparamos lo que recibimos con la palabra de Dios. Es la cosa más noble que podemos decir, como dice en Hechos 17. Bueno, última cosa aquí. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso debemos tener por lo menos algo de desconfianza cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes directamente de Dios. ¿Cómo saben que no es Satanás disfrazado de ángel de luz? ¿Verdad? ¿Cómo saben? Por eso regresamos, como nos dijo Karen, a lo que es de Dios, lo que es cierto. Si es algo de que quisiera hablar más, voy a estar aquí después de la despedida, de la oración para hablar más. Por ahora, lo que vamos a hacer es voy a poner esto aquí en la pantalla. Para tomar decisiones en nuestras vidas, como sabemos, Dios no siempre nos da, no nos va a dar siempre señales, ni visiones, ni voces. Pero vemos que Dios si escucha nuestras oraciones, si nos da personas que nos pueden dar consejos y nos da con sabiduría también, ¿verdad? En su misericordia nos ha creado con cerebros que podemos usar para tomar una decisión, pero con confianza, porque sabemos que Dios es bueno, sabemos que al fin de cuentas Dios tiene control y sabemos que Él nos promete en Romanos 8:28 arreglar todas las cosas para nuestro bien. Ok, ahora vamos a orar. Sé que fue un poco rápido esa última parte de la clase. Por eso voy a estar aquí después de la despedida para hablar más con ustedes. O si me desean enviar mensajes por WhatsApp, por eso pongo los mensajes para que sepan quién soy, para que me pueden enviar mensajes directamente por lo interno si desean para hablar más de los temas de esta noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Nuestra oración es que las personas aquí reunidas sigan creciendo en la verdadera fe en Cristo Jesús y el conocimiento de ti a través de tu palabra. Y en este curso también, Señor, bendíganos con el Espíritu Santo a través de nuestro estudio de tu palabra, para que reconozcamos quién es y qué has hecho para nuestra salvación, y para que mostremos frutos en nuestras vidas, para que otros también reconozcan quién eres tú y qué has hecho para nuestra salvación. También, Señor, esta noche, guárdanos de todo mal y peligro, enviando tus ángeles para protegernos, para que podamos levantarnos otra vez mañana para servirte. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, la tarea les voy a poner en el grupo. Esta noche todavía les voy a poner la tarea. No es necesario entregármela. Sencillamente es para prepararse para la clase que viene. Al final del curso van a recibir un proyecto final, que es un repaso de lo que hemos estudiado. Pero por ahora
No hay nada que tienen que hacer con ese proyecto. Y ahora nos despedimos, sabiendo que Dios es bueno y recordando el favor de Dios sobre nosotros, diciendo que Dios les bendiga y les guarde esta noche en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén, pastor. bendiciones a todos. Dios los Amén. bendiga, pastor. Dios los bendiga, hermanos. Igual, amén, Igual, amén. el Señor les Bendiciones. bendiga. Pastor, me voy Chao. a quedar para hacerle una pregunta. Y los que Buenas quieran noches. ser, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias. Que Dios les bendiga mucho. Ok, voy a cerrar la grabación y vamos a pasar un poco de tiempo aquí juntos para más preguntas o dudas.